Buenos días, ya estamos conectados. Dios bendice tu vida, Dios bendice tu casa, Dios bendice tu familia. Estamos por comenzar nuestra lectura de Biblia con café. Espero que te encuentres muy bien y que hayas descansado. La verdad es que la noche es un tiempo extraordinario para descansar, para reposar. El cuerpo necesita descansar. Nosotros sabemos que cuando nosotros descansamos, Dios está trabajando por nosotros. Nosotros también sabemos que cuando nosotros estamos reposando, Dios vela por nosotros, Dios cuida por nosotros. Dios no descansa. Nosotros sí podemos descansar, sí podemos tomar nuestro tiempo para dormir, para recuperar fuerzas, pero Dios no descansa. Él es fuerte todo el tiempo. Él nos fortalece en todo momento. Cuando tú despiertas, Él está atento para verte. Cuando tú volteas, te levantas, etcétera, Él cuida de ti. Ese es el Señor. Por eso me da mucho gusto que estás ya despierto, ya preparado para la palabra de hoy. Estamos viendo el libro de Números. Ayer vimos el capítulo 5 y también vimos el capítulo 6. Nos hablaron un poquito acerca de lo que tenía que ver las leyes y la forma de bendecir al pueblo. Dios tenía formas de bendecir a su pueblo, ¿verdad? Y apareció una figura de una persona, los nazireos. Esta figura es de unas personas que estaban específicamente apartadas o separadas. Pero hoy vamos a tocar unos temas relacionados a los nazireos. Esta figura, recordemos que apareció en el capítulo 6, o sea, en el capítulo del día de ayer. Vamos a dar algunos detalles sobre quiénes eran los nazireos, qué formación tenían los nazireos y qué diferencia hay entre un nazireo y un nazareno, ¿ok? Son cosas bien diferentes y las vamos a ver ahorita para que la próxima vez que tú leas la Biblia y te encuentres la palabra o este tipo de personas, los nazireos, sepas a qué nos estamos refiriendo. Hoy vamos a ver Números 7 y solamente 7, ya que tiene 89 versículos. Entonces me di a la tarea de solamente hoy leer capítulo 7 y nos vamos a limitar al 7 y vamos a hacer pausa en algún momento para comentar, ¿sale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, que tu Santo Espíritu, Señor, ministre nuestro día, Señor, nos dirija en amor, en verdad, en poder, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. El Señor no descansa, el Señor siempre está atento, velando por nosotros. Y esto mismo sucedía en el tabernáculo. El tabernáculo en el arca del pacto. El Señor estaba velando de día y de noche. La nube cubría el lugar y todos estaban atentos en este momento. Había momentos en los que el sacerdote podía pasar y presentar sacrificios, presentarse delante de Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Ahora, en el capítulo 7 vamos a encontrar algo extraordinario. Y quiero que vayas conmigo a la Biblia. Es necesario que tengas tu pluma, que tengas contigo también tu libreta de anotaciones y que tengas también... Mire, si se dan cuenta, hago un montón de anotaciones. Porque eso me ayuda mucho a traer memoria de todo lo que estamos leyendo cada día. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo 7 y empieza con las ofrendas para la dedicación del santuario. Aleluya. Y vamos a hacerlo. Cuando Moisés ya había construido el santuario, lo roció con aceite para indicar que el santuario y todo lo que había en él estaba consagrado para adorar a Dios. Los jefes de las tribus de Israel, que ayudaron a contar y anotar todo, le presentaron a Dios como ofrenda 6 carretas y 12 bueyes. Cada jefe le dio un buey y entre los jefes le dieron una carreta. Todos se lo ofrecieron en el santuario. Y Dios le dijo a Moisés: recibe todas las carretas y los bueyes y dáselos a los descendientes de Leví. Diles que lo usen en trabajo en el santuario, según lo que cada uno tenga que hacer. Moisés recibió las carretas y los bueyes y se los dio a los descendientes de Leví,
para que hicieran su trabajo. A los que pertenecían al grupo familiar de Gerson les dio las 2 carretas y 4 bueyes, y a los del grupo familiar de Merari le dio 4 carretas y 8 bueyes. Su jefe era Itamar, el hijo del sacerdote de Aarón. A los del grupo familiar de Kehat no les dio nada porque su trabajo era llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Aquí. El día que se consagró el altar, los jefes de la tribu trajeron ofrendas y las pusieron frente al altar. Entonces Dios le dijo a Moisés: haz que cada día un jefe distinto traiga su ofrenda para dedicar a Dios al altar. Estas son las ofrendas que los jefes de las 12 tribus de Israel presentaron a Dios: una bandeja de plata de 1,5 kilos, una jarra de plata de 3/4 de kilo, una gran cuchara de oro de 110 gramos llena de incienso, un ternero, un carnero, un cordero de 1 año para quemarlo completamente en honor a Dios, un chivo para sacrificarlo como pago por sus pecados, 2 toros como ofrenda para hacer paz con Dios, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Todo esto fue presentado según el peso aprobado en el santuario. La bandeja y la jarra estaban llenas de harina fina amasada con aceite para preparar una ofrenda de cereales. Todas estas ofrendas las presentaron las 12 tribus de los jefes en el siguiente orden. El primer día, Nazón de la tribu de Judá. El segundo día, Natanael de la tribu de Isaacar. El tercer día, Eliab de la tribu de Zabulón. El cuarto día, Elisur de la tribu de Rubén. El quinto día, Selumiel de la tribu de Simeón. El sexto día, Eliasaf de Ruel de la tribu de Gad. El séptimo día, Elisama de la tribu de Efraín. El octavo día, Gamaliel de la tribu de Manasés. El noveno día, Abidán de la tribu de Benjamín. El 10º día, Jaiser de la tribu de Dan. Del día 11, Pagiel de la tribu de Aser. Del día 12, Ahira de la tribu de Neftalí. Amén. Recordemos, aquí vamos a hacer una leve pausa. Todos los jefes de cada tribu habían presentado hasta este momento su ofrenda. Habían presentado su ofrenda en el día que le correspondía y al jefe que le correspondía. Había un orden para presentarse delante de Dios y presentar una ofrenda para consagración a Dios. La consagración a Dios era sumamente importante. Vamos a ver ahora del 84 en adelante. Los jefes de las tribus dieron todas estas ofrendas para dedicar el altar al servicio de Dios. 12 bandejas de plata de 1 kilo cada una, 12 jarras de plata de medio kilo cada una y 12 cucharadas de oro de 100 gramos cada una. El peso total de las bandejas y jarras fue de 26,5 kilos y el de las cucharas de 1 kilo y 320 gramos, según el peso aprobado en el santuario. El total de los animales que se quemaron completamente para volver a estar en paz con Dios fueron 12 toros, 12 carneros y 12 corderos de 1 año. Después de esto, Moisés entró en el santuario para hablar con Dios. Allí, desde la tapa del cofre del pacto, donde están los 2 querubines, Moisés oyó la voz de Dios. Si te das cuenta, este versículo pareciera que, como te dije, tiene 89 ¿cómo se le llaman? Textos o versículos. Pero en realidad está hablando de las ofrendas, está hablando de los tributos que ellos tenían que presentar al Señor. Es importante destacar que en número 7 habla y específicamente se enfoca en las ofrendas a los príncipes en la dedicación del tabernáculo. Amén. Los 12 jefes de cada tribu tenían que presentar su ofrenda delante del Señor. Ahora, del 10 al 89 vemos las ofrendas de los príncipes en dedicación al altar. Se está refiriendo a plata, se está refiriendo a oro, se está refiriendo también a terneros, carneros y bueyes.
animales que eran presentados en sacrificio únicamente para presentar sus ofrendas. Recordemos que la manera en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, a partir del libro de Levítico, ahora también en el libro de Números, nos enseña y nos muestra que la única manera de refrendar el pecado era a través del sacrificio por medio de la sangre. Amén. Era por la sangre a través, por medio del sacrificio. Entonces la sangre era aquella que cubría, que curaba, que quitaba el pecado de todos estos hombres. Pero tan pronto como se instalaba el tabernáculo, se hizo una provisión para mudarlo. ¿Qué significa esto? Tan pronto como instalaban el tabernáculo, todos tenían que adaptarse a las reglas y a las leyes de este momento, a las leyes y estatutos que el Señor estaba mandando. Lo mismo sucede con nuestra vida cristiana. Una vez que nosotros volvemos al Señor, caminamos al Señor, nosotros una vez que recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros, en este momento el tabernáculo ya se instaló en nosotros, ya se colocó en nosotros. Ahora tenemos que mudarnos de manera inmediata a las leyes y los estatutos del reino, comportarnos como cristianos, hablar como cristianos, ser verdaderos hijos de Dios. Y mudarnos significa dejar nuestra vida anterior a nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Qué impresión ver todo ¿cómo se le puede decir? Esta comparación que Dios hace a través de su palabra en la vida del cristiano. Aleluya. Dice, mudar es un cambio de vida al Señor. Si tú lo quieres interpretar de esta manera, mudar significa cambiar nuestro estilo de vida del mundo el estilo de vida de fe en Cristo Jesús. Recordemos que nuestra fe es Cristo, nuestra roca es el Señor. Nuestra fe, nuestro amor, nuestro poder y todo radica en la obra que Jesús ganó por medio de su sacrificio en la cruz y en la victoria en la resurrección. Aleluya. Ahora, el día de ayer estábamos mirando cómo los nazireos aparecen como una figura. Pero, no sé si te preguntaste el día de ayer a qué nos estábamos refiriendo con el nazireo. Nazireo es una forma de consagración a Dios. Es una forma en la que un hombre o una mujer hebrea se consagraban a Dios mediante el cumplimiento de los preceptos o leyes que el Señor había establecido y en el cumplimiento de sus preceptos. ¿Sabes? Una persona hebrea que se quería consagrar a Dios era llamada en este momento nazireo. ¿Ok? Eran como que catalogados los nazireos. Nazir significa o viene del hebreo que significa separar. Nazireo, separados del hebreo. Amén. Entonces, si tú lo quieres anotar, te va a ayudar muchísimo. En el capítulo 6, tú puedes anotarle nazireo, separado para servir a Dios. Eso significa nazireo. Ahora, nazareo es alguien que hacía votos para servir a Dios. Nazareno es alguien que venía de Nazaret, alguien que procedía de Nazaret y por eso se le llamaba nazareno. Son dos palabras diferentes. Nazareno, que venía de Nazaret, y nazireo, específicamente separados para servir al Señor. Ahora, la palabra nazireo la vamos a estar encontrando en el libro de Números de diferentes maneras, pero ¿qué significa nazireo o cuáles eran los votos que estos tenían que cumplir para que pudieran ser llamados y apartados para el Señor? 1. No vino, 0 vino. No tenían que tomar absolutamente nada que proviniera de la uva y de la fermentación de este proceso que es el vino. Nada de vino. 2. No se cortaban el pelo. Dice la palabra que no pasaban navaja sobre su cabello. Significa que el pelo no se tenía que cortar. Amén. Solo servían a Dios. No hacían otra cosa más que prestar un servicio a Dios. Nosotros podríamos ser clasificados o podríamos nosotros ser identificados como unas personas que servimos al Señor. Pero lamentablemente, si nos cortamos el pelo, lamentablemente también hay quienes toman vino, ¿verdad? Y entonces el Señor nos vamos descalificando de manera inmediata, según las leyes para los israelitas en este momento. Otro,
no se acercaban a los muertos, ni tampoco, ni mucho menos los podían tocar. Los nazireos no podían tocar a los muertos, no podían acercarse a los muertos, ya que esto era catalogado o visto como algo completamente inmundo y hasta cierto punto de maldición. Ojo, tampoco tenían que cortarse las barbas. Por eso las personas tenían unas barbas largas, porque eso representaba santidad. Eso representaba que estaban ellos apartados, preparados. Ahorita te voy a decir un dato importante. Mientras nos prepara, no se podían cortar las barbas. Ahora, mientras más prospere alguien, mayor es la oportunidad que tiene para honrar a... Mientras más prospere alguien, mayor tiene la oportunidad o mayor es la oportunidad que tiene para honrar y para servir a Dios. Y a sus generaciones. ¿Qué significa esto? Las personas, mientras más, ¿verdad?, lograban prepararse en este tiempo, o más lograban apartarse en este tiempo, más oportunidad tenían de servir a Dios, de honrar a Dios y de demostrarle su amor. La manera en la que estas personas estaban alineadas era algo completamente interesante. Por eso, ellos tenían la oportunidad no solamente de servir a Dios, sino de cambiar a sus generaciones. Ahora, el hecho de que ellos se mantuvieran en este aspecto era con un propósito también. El rechazo de la gente era inevitable. Al ver que una persona no se cortaba el cabello, al ver que una persona no tomaba, al ver que una persona no se cortaba las barbas, daban un aspecto completamente, pues, no tan agradable. Pero ellos tenían que estar dispuestos a recibir el rechazo del mundo. Escucha lo que voy a comentar. Ellos estaban dispuestos, al momento de servir a Dios y disponerse a amar al Señor, tenían que estar dispuestos a aceptar el rechazo del mundo. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que el Señor fue rechazado por los suyos. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué significa esto? Que en el momento que Dios le pide que se consagren a los israelitas y les da el título, por así llamarlo, de nazireos, les está diciendo en algún momento que el mundo los va a rechazar, que el mundo los va a despreciar, que el mundo los va a hacer sentir mal porque sirven al Dios de Israel, al Dios hebreo. Entonces, en este momento, ellos están dispuestos a caminar, a seguir adelante, aún a pesar de saber que van a ser rechazados, que van a ser despreciados, que van a ser apartados. Pero el propósito de Dios no es que ellos fueran rechazados o apartados o echados fuera, sino el propósito de Dios es que ellos formaran su carácter y aprendieran a que ellos tenían que servir al Señor y aceptar que el mundo tal vez en este punto ya no los iba a aceptar. Entonces era un cambio de vida completamente y únicamente para servir a Dios. Podemos nosotros ver que los nazireos, tenemos un ejemplo de un nazireo, por ejemplo, el más famoso de todos ellos, Sansón. Sansón era un hombre que cumplía con todas estas situaciones, pero lamentablemente su desobediencia y su iniquidad provocó que este momento Sansón cayera en las redes de esta mujer que tendía día con día una trampa. Y le decía: Sansón, si en verdad me amas, le decía, muéstrame la fuente de tu poder. Y Sansón coqueteaba con el pecado, coqueteaba con la mentira, coqueteaba con el problema, y una y otra vez lo hacía, hasta que dice la palabra que Sansón le mostró su corazón a esta mujer, y esta mujer terminó por cortarle el cabello, terminó por cortarle la fuente de su poder. Recordemos que estas personas tenían un respaldo espiritual muy poderoso. Te voy a decir algo para cerrar este estudio.
Cuando nosotros nos apartamos para servir al Señor, cuando tú te apartas para estudiar su palabra, cuando tú te apartas para orar, cuando tú te apartas para honrar al Señor, hay un respaldo celestial que está contigo, hay un respaldo poderoso que está contigo, que cuando viene el enemigo se tiene que ir de manera inmediata, porque no tiene autoridad, no tiene poder, no tiene nada que hacer en contra de alguien que ha sido apartado para el Señor. Tú eres una persona que tiene el respaldo de los cielos, que tiene el respaldo de toda una legión de ángeles que están a tu voluntad, a tu servicio, para que los pongas a trabajar y estas bendiciones recaigan sobre ti. Por eso la historia de todos estos personajes, y era interesante y era importante que nos paráramos tantito aquí en el capítulo 7 y viéramos que entonces estas personas, ya cuando presentaban su ofrenda delante de Dios, cuando estos líderes o estos jefes de cada tribu, de las 12 tribus, presentaban su ofrenda delante de Dios, entonces ellos sabían que lo que estaban haciendo era correcto y era agradable delante de los ojos de Dios. Ahora, aquellos que eran separados para servir a Dios, para honrar a Dios, estaban siendo entrenados. Y te tengo que decir algo. Tú y yo cada día nos estamos entrenando. Tú y yo cada día nos estamos preparando para servir al Señor. Cada día. Tal vez el día de hoy estás viviendo rechazo. Tal vez estás viviendo críticas. Tal vez estás viviendo persecución. Tal vez hay problemas financieros, de salud. Tal vez hay problemas personales que tienes que enfrentar. Pero te tengo que decir que este es el día que Dios te está preparando, que te está equipando, para que cuando venga la prueba, o en medio de la prueba, tú estés listo. Dice la palabra que Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y vuelto pasado esto, escrito está, tú estés firme. ¿Sabes? Estas personas estaban siendo preparadas para servir al Señor y aceptar el rechazo del mundo. Y que el mundo no afectara su relación con Dios, porque con Dios es diferente. Ellos tenían el respaldo celestial. Y tú, cada día, cuando tomamos este tiempo en la palabra de Dios, cuando nosotros nos formamos aquí para estar en la presencia de Dios, hay un respaldo celestial que viene con nosotros. Y aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo se ponga de cabeza, aunque el enemigo venga y quiera atentar contra ti, no tiene autoridad, porque los cielos, el Señor, el Dios Todopoderoso, está de tu lado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y porque tú eres verdadero. Que tu palabra, Señor, siga edificando nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, siga edificándonos con poder, Señor, con amor. Que ese dominio propio, Señor, que pusiste en nosotros, podamos ejercerlo día a día para guardarnos, para guardar nuestro corazón. Lo necesitamos. Necesitamos ser apartados para ti, guiados por ti. Queremos ser celosos contigo, Señor. Queremos tener esa intimidad contigo, Padre, y no permitir que el enemigo, que Satanás, que sus huestes vengan y atenten con nuestras vidas, porque somos para ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este estudio. Gracias por esta palabra que nos das cada día. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Isaac Valdés. Soy pastor de Ministerios Kairos. Esto es Biblia con Café. Aleluya. Nos vemos el día de mañana. Dios te bendice. Quiero mandar saludos. Mira, aquí estoy mirando que está Patti, está Herminia, está Luis Olórzano, está Paola, Pastora Maite también está, Laura García, Dios te bendice, Serafín Nava, aquí dice Seras Nava, gracias, Dios bendice su vida, estamos muy contentos de que estén aquí. Jos Martínez, Dios te bendice, gracias porque tú estás con nosotros y te estás conectando cada día, no conmigo,
te estás conectando con el Señor. Tu Wi-Fi espiritual ha sido activado. Dios te bendice y este Wi-Fi te cubrirá todo el día. Aleluya. Dios te bendice y nos vemos mañana. Oh. No alcanzo.